Bueno, hay una famosa escritura que es básicamente un lema de nuestro movimiento, que incluso está en este cartel aquí. Por lo tanto, vayan y hagan ¿qué? De todas las naciones. Discípulos de todas las naciones. Entonces, siempre que vamos, vamos a Mateo 28. Generalmente vamos para Mateo 28 al final, en la Gran Comisión. Pero hoy quiero hacer algo diferente. ¿Qué pasa antes de la Gran Comisión? Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 1. El título del sermón es mucho más que la Gran Comisión. Hoy quiero hablar sobre alegría, quiero hablar sobre mentira y quiero hablar sobre misión. La palabra de Dios, cuando es predicada y solo nos halaga, era una señal en la Biblia en que era un profeta falso de Dios predicando. Pero cuando la palabra de Dios nos conmueve y nos lleva a querer cambiar algo de nuestro carácter, es porque quizás la palabra de Dios mismo estaba siendo predicada. Amén. Y mi intención no es dar un palo en la cabeza a todo el mundo, es refrescarnos con la palabra de Dios, pero también con la seriedad de las escrituras que Jesús trajo acá. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 1. Mateo 28, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice así: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María, pobrecita, era la otra María, la otra, ¿no? Fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Yo quiero que imaginemos esa escena, porque muchas veces podemos leer eso, es tipo, wow, qué chévere, fue emocionante. Fue un temblor absurdo que dio. El ángel rodó la piedra, Jesús ya había resucitado ahí, y el ángel, solo porque era muy cool para poder hacer eso, él se sienta encima de la piedra y queda esperando a las dos Marías acercarse para poder hablar con ellas. No sé si has visto un relámpago, pero de cerca. Una vez yo fui a un lugar de altura allá en Brasil y me acuerdo que como empezó una lluvia y ¡pa! Tipo muy cerca de nosotros y sale como un humito así y es tipo, ¿dónde estoy aquí? Y yo tenía tipo unos 10 años de edad y mi papá agarra de un lado, agarra del otro lado para poder abrigarse. Eso es algo poderoso. Y compara solo las vestiduras de este ángel con algo completamente brillante y mejor que la camisa blanca de cualquier persona que esté acá. Y están blancas. Felicidades, hermanos. Hay unos hermanos que están como, wow, yo tengo que vestirme mejor próxima vez para predicar acá. Amén. Pero bueno, este ángel se sienta sobre la piedra y mira qué pasa. Versículo 5. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Bueno, es fácil hablar eso, ¿no? Si tú eres el ángel. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde se pusieron, lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Ahora ya lo saben. Vamos a parar acá. Es una escritura increíble, hermanos. Todos nosotros podemos estar acá, no solo porque Jesús murió en la cruz por nosotros, y podemos tener redención de nuestros pecados, pero también porque sus huesos no están en su tumba, porque Jesús resucitó. Y algo completamente sobrenatural que Jesús ya había dicho para todos los discípulos. Nadie creyó en su momento porque era tan increíble para creer. Y ahora esas dos mujeres, y es increíble que son mujeres. Jesús se aparece primero recitado a las mujeres. Vamos, mujeres poderosas de Dios. Pero ellas estaban finalmente teniendo esa epifanía de, wow, todo ahora tiene sentido. Ellas entendieron el mensaje de Jesús que iba a recitar tal como dijo, pero también delante de ellas había algo que era como un ángel absurdamente brilloso hablando delante de ellas. ¿Sabe? Hay un aspecto en nuestra vida como discípulos, quiero hablar con discípulos acá en este primer punto, de que no pensamos mucho en el mundo espiritual y que toca pasar cosas absurdas para que después como, wow, es verdad lo que la Biblia dice. Y sí, es verdad lo que la Biblia dice.
Pero es mucho mejor para nosotros si estamos más en sintonía de entender que todas las promesas de Dios, ángeles de Dios, que Dios de hecho, Jesús de hecho resucitó. Cuando estamos meditando sobre eso en nuestro día a día, es mucho más fácil perseverar en esa carrera espiritual. Vamos a 1 Corintios capítulo 9, hermanos. Ya vamos a regresar acá. Ayer, pasando cerca del Parque La Carolina, estaban preparando un maratón, un tercio de maratón, no era maratón. Yo estaba hablando con Steven, como, wow, qué chévere, va a haber un maratón, debe ser difícil correr en altura, ¿no? Hay los hermanos allá de Lima, los líderes de Lima, les encanta maratón. Ellos acaban de correr un completo de 42 kilómetros. ¿Me entiendes? Es tipo, wow. Yo nunca corrí ni 1 kilómetro, creo. Ahí. Pero creo que no estoy solo aquí. 1 Corintios capítulo 9. Yo sé que hay corredores de maratón entre nosotros acá, ¿ven? Acá en 1 Corintios capítulo 9. ¿Estamos ahí? Voy a leer acá en versículo 24. ¿No sabe que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder, que uno gana una medalla ahí, pero eso acaba. Pero nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes en el aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sé que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Por qué estoy trayendo ese tema? Porque Jesús resucitó y es la promesa para cualquier persona que sea un discípulo de Jesús también. Hay una promesa de estar con Dios en la eternidad. Y si no pensamos mucho sobre eso, todo nos va a asombrar y va a ser difícil perseverar a lo largo de nuestra vida. Hay una meta en esa carrera espiritual, hermanos. Jesús cumplió su meta aquí en la tierra y nos llama a nosotros a cumplir nuestra meta. Pero en una carrera espiritual, imagina correr un maratón. Yo nunca corrí, pero imagina correr un maratón y tú empiezas el maratón. ¿De cuántos kilómetros es ese maratón? Me está entrevistando ahí, ¿no? No sé, voy a correr hasta morir acá. No tengo idea cuál es la meta. Hay una meta. Hay una meta de estar con Dios por siempre en el cielo. Y cuando meditamos más en el cielo, perseverar con el vecino que siempre te está molestando, perseverar compartiendo la fe con personas que incluso te insultan cuando tú predicas la palabra de Dios, va a ser más fácil porque tienes claro tu premio celestial. Meditemos más en el cielo y en los temas espirituales como ángeles de Dios. Regresemos a Mateo capítulo 28, hermanos. Mateo capítulo 28. ¿Están conmigo, hermanos? Acá en el versículo siguiente, en el 8, dice así: así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres. ¿Es posible estar con mucho miedo y muy contento? Es exactamente el versículo que acabamos de leer. Estaban muy asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En esto Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. En esa situación, las dos estaban súper animadas. Ellas creyeron que el ángel habló y estaban al mismo tiempo con mucha prisa, con mucho miedo, pero también mucha alegría. Cuando entendemos la magnitud de las buenas noticias, hermanos, como Manuel compartió acá, no hay cómo no tener prisa. ¿Por qué personas tienen prisa para no perder y llegar y pagar una cuenta en el banco antes de que se cierre? Porque hay consecuencias si eso no pasa. Entonces, de interés de uno hay prisa. Como iglesia tenemos que tener esa prisa que esas mujeres tenían para poder anunciar a nuestros familiares, hermanos. Yo no sé si pararon para meditar sobre eso. Yo no meditaba mucho sobre eso hasta que pasó ese tema de los temblores allá en Caracas, Venezuela, que está muy cerca de Bogotá, así, bueno, en comparación acá, está mucho más cerca de Bogotá. Y se sintió incluso el temblor en Bogotá de tan fuerte que fue allá en Caracas. Y varias personas que estaban viendo sus vidas, estaban yendo a trabajar, estaban viendo sus reels en TikTok, estaban haciendo sus cosas, perdieron todo lo que tenían o perdieron incluso sus entes queridos. ¿Por qué? Porque no estaban teniendo esa prisa para poder acercarse a Dios.
todos nosotros acá vamos a seguir acá, salir de ese servicio y hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Y tenemos a veces prisas, como, wow, con ese muchacho que ni sabe hablar español bien, va a terminar de hablar. Yo tengo prisa, Daniel, yo entiendo prisa, ¿no? Pero tenemos que tener prisa para estar cerca de Dios y también tener prisa para anunciar la palabra de Dios a todas las personas. Pero no sé si notaron que prisa no era la única cosa que tenían. Ellas tenían mucha, ¿qué? Alegría. Nos encanta hablar de alegría. Hay muchas canciones sobre alegría. Hay una famosa, la alegría está en el corazón, ¿sabes? De quien ya conoce a Jesús. Pero a veces tú ves personas que conocen a Jesús y no está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. ¿Y por qué? Porque hay una diferencia grotesca entre felicidad y alegría. Felicidad es algo momentáneo. Si alguien te invita a comer un cebollado en la casa después, bien hecho, wow, estoy feliz. Porque estoy satisfecho, fui rico, pero pasan unas 6 horas, tú tienes que ir de nuevo, hambre, y ahí no estás tan feliz. Y recuerdas que estás en la casa, solo sabes freír un huevo y ya se fue la felicidad. Pero felicidad es cuando tú eres aprobado en un examen que estudiaste tanto para ser aprobado en esa nota. Es como, wow, estoy feliz. Pero alegría no es eso. Alegría independe de la circunstancia. Alegría es de estar cerca de Dios. Cuando nosotros fuimos creados por Dios como seres adoradores. Y cuando nosotros no estamos adorando a Dios en otras cosas, va a ser difícil estar alegre. Y tenemos siempre que estar adorando a Dios en primer lugar en nuestras vidas. ¿Cuál es la clave para ser discípulos de verdad, alegres, como fruto del Espíritu y no como algo momentáneo? Vamos a Hebreos capítulo 1, hermanos. Hebreos capítulo 1. ¿Estás alegre esta mañana? Espero que sí. Porque es un estado de espíritu. Más que una respuesta que sinceramente damos a veces. Acá en Hebreos capítulo 1. ¿Estamos ahí? Vamos a leer acá en versículo 7. Está hablando sobre Cristo. Hebreos 1, 7. Dice así. En cuanto a los ángeles, dice, Él hace que de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Pero con respecto al Hijo, dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. Y el cetro que representa el poder de Dios, el mandato de tu reino, es un cetro de ¿qué? De justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con el aceite de ¿qué? De alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Cristo fue ungido con el aceite de alegría. ¿Qué significa eso? No sé, es eso que acabamos de leer ahí. ¿Pero por qué? Porque acá dice que él amó la justicia de Dios. Acá le menciona que odiaba la maldad y amó la justicia. Algo muy profundo, hermanos, estaba meditando sobre eso ayer, es que alegría de verdad, la bíblica, no la de, no sé, de un cebollado, cualquier otra cosa así, alegría bíblica como fruto del Espíritu, solo es posible porque viene de Dios cuando nosotros valoramos lo que Dios valora. Y acá dice explícitamente dos cosas, cuando amamos justicia y odiamos la maldad. Ah, sí, qué injusticia eso que está pasando contra los equipos, con Argentina. No estoy hablando de esa justicia, que es bien injusto, pero no es de esa injusticia. Es bien injusto eso. Pero estoy hablando de rectitud, de ser recto delante de Dios. Estoy hablando de pecado. Vamos a Salmo 32, hermanos. Salmo capítulo 32. David entendía bien ese principio bíblico, porque hubo épocas en que no estaba alegre. ¿Y por qué? Acá en Salmo 32, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice, si dichoso, significa alegre, aquel a quien se les perdonan sus transgresiones y a quien se le borran sus pecados. Dichoso a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay ¿qué? Engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando con el calor del verano, como el calor del verano, porque día y noche, mira eso, tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado
y no oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro, me rodearás de cánticos de liberación. Es un salmo increíble, en que obviamente está lleno de metáforas, pero David está hablando que hubo épocas en su vida en que él sentía como un peso en su espalda, metafóricamente hablando, no era como tenía algo así, pero ese peso era literalmente la mano de Dios. ¿Por qué? Porque él no estaba siendo abierto y honesto con cosas de verdad que existían en su corazón, sino que había engaño. Pero gracias a Dios, él se recapacitó y fue a confesar al Señor y pudo lidiar con su pecado. ¿Sabe cuál es el secreto para una vida de alegría bíblica y no felicidad estampada en la cara, pero que no dura mucho? Es justicia y rectitud. Y rectitud no es perfección y podemos dar gracias a Dios por eso, porque no es perfección, sino vivir en la luz. Si hay algo, hermanos, que como discípulos tenemos que poner mucha atención en nuestra vida, es el principio de caminar en justicia, caminar en la luz. Vamos a 1 de Juan, capítulo 1, hermanos. 1 de Juan, capítulo 1. ¿Estamos ahí? Finalcito de la Biblia. 1 de Juan, capítulo 1. ¿Sabe esa vida de abundancia que Jesús promete de Juan 10:10? Esa vida de alegría, esa vida que es chévere, que es animante. Tú miras la cara de Manuel y tú no ves como alguien abrumado, sino que alguien que está vibrante para Dios. Y tú piensas, wow, yo ya viví de esa manera. Es de esto que estoy hablando. Dios quiere que vivamos todos nosotros, todos los días de nuestra vida, con esa alegría. Pero el secreto de eso no es ser perfecto, porque Manuel es bro, te amo, pero tú no eres perfecto. Nadie es perfecto acá. Quizá, no, nadie es perfecto acá entre nosotros. Y el secreto para caminar en justicia es vivir en la luz. Pregunta, si no estás tan alegre hoy, quizás, ¿cuál es la solución? ¿Ver un espectáculo de un circo después de acá o lidiar con tu pecado? ¿Me entiendes? En 1 de Juan 1:5, la palabra de Dios dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y mira eso, y la sangre de Jesús, de su Hijo Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Ah, yo no tengo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, versículo 8, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos los limpiará de toda maldad. Y si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos a Dios pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Es una palabra bastante densa, no sé si ya notaron ahí, ¿no? Pero a mí me encanta el versículo 7 que dice, la solución es vivir en la luz. Y si vivimos en la luz, dos cosas pasan. Está explícito en tu Biblia también. Menciona, si vivimos en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo Jesucristo continúa limpiando todos nuestros pecados. Si tú vives en la luz, yo vivo en la luz. Si tú fallas, hermano, ¿sabes qué? Quiero ser abierto. No, ayer tuve pensamientos lujuriosos. Mi bro, amén, vamos a cambiar eso. Pero gracias por ser abierto. Vamos a orar para que Dios nos ayude a no entregarnos más a ese pecado. Mi bro, quiero ser abierto. Fui bastante egoísta y con rabia actué con mi mamá. Y traer eso a la luz. ¿Saben qué personas religiosas más temen con todas sus fuerzas? De verdad poner para afuera lo que hay dentro del corazón. No sé si ya pararon de pensar así. A no tener que pensar mucho, solo basta pensar en tu vida antes de ser discípulo. ¿Sabe que religiosos más temen con todas sus ganas que vean de verdad que hay allá dentro? Yo me acuerdo allá atrás, años atrás, yo voy a cumplir como 15 años como discípulo, si Dios permite. Pero cuando estaba en la Biblia conmigo, y yo, wow, qué increíble, buscar a Dios, wow, me quieren ayudar a leer la Biblia, increíble, wow, discipulado. Y empezaron a hablar sobre compromiso, y yo, wow, sí, yo quiero. ¿Está en la Biblia? Yo quiero. Y llegó un estudio bíblico llamado Luz y Oscuridad.
que fue lo que impactó a Manuel también, pero creo que habló por todo el mundo aquí. ¿No? Y yo me acuerdo hasta hoy, porque estaba hablando explícitamente, pecados de la carne, de verdad, inmoralidad sexual, pornografía, masturbación. ¿Y quién habla eso en las otras iglesias? Y quizás incluso hablan. Pero ¿quién va a preguntar? ¿Cómo está eso en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que esto pasó? ¿Qué genera persecución? Iglesias que predican justicia, como ese es el estándar de Dios, vivamos de esa manera. O ese es el estándar de Dios, vivamos de esa manera. Y pregunta, ¿cómo está eso en tu vida? ¿Cuál de las dos me incomoda? ¿Cuál de las dos rasca más el corazón de alguien que no quiere lidiar con su pecado? ¿Cuántas veces yo intenté antes ser discípulo, dejar todo ese tema de impureza sexual y no lograba? Yo oraba para Dios, me arrodillaba, pedía perdón, semana que viene estaba haciendo la misma cosa. Pero me acuerdo cuando conseguí vivir Salmo 32 en mi vida. Es que yo puse para afuera lo que de verdad había en mi corazón. Y sentí como, wow, parece que esto me es leve, perdí peso, pero no perdí peso. Yo perdí el peso del pecado en esa situación. Y Dios puede lidiar con un corazón que quiere vivir en la luz. El secreto de la alegría de esas señoras, el secreto de la alegría como fruto del Espíritu, es justicia. Y quiero llamar a cada persona que quiere ser un discípulo de verdad aquí, amar la justicia y odiar la maldad. ¿Tiene sentido, hermanos? Cuando tú ves la cara de alguien que acaba de salir de las aguas del bautizo, es la alegría que tú puedes tener a cada mañana con Dios. Y que Dios te ve no solo limpio, sino que súper limpio. Porque hay una diferencia entre limpio y súper limpio. Cuando tú eras pequeño y tú te bañabas ya, tu mamá te acercaba como, a ver cómo está eso. Y te rascaba el pie así, ¿no? En una esquina que nadie lavaba. Y ahí salía como mugre, ve a lavarse allá, ¿no? Eso es limpio, pero no tanto. Y a veces podemos estar así con Dios. Y mi intención es con esta palabra ser así. Quizás en mi corazón y en tuyo también. No, esto es para mí también, hermanos, para dejar claro aquí la cosa. Tenemos que amar la justicia. ¿Estás satisfecho? ¿Estás contento? La alegría de hecho está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. El secreto no es poner una cara de un payaso, sino lidiar con nuestro pecado. Y esa es la abundancia, la dicha que Dios puede traer, no solamente cuando vemos a Jesús resucitado como esas mujeres acá, sino que entendemos el principio de la justicia en nuestro corazón. Punto número 2. Punto número 2. Vamos a regresar acá a Mateo 28. ¿Estamos ahí? Mateo 28. Vamos a leer acá en versículo 11. Es muy loca esa escritura acá. Dice, mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Ahora, acabamos de leer de los guardias, ¿se acuerdan? Ellos habían visto un ángel, ellos estaban como casi muertos en esa situación, pero ellos escucharon todo eso, Jesús resucitó, ellos vieron el ángel. Y ellos contaron todo eso para los sacerdotes. Versículo 12. Después de reunirse esos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero. Y les encargaron, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Eso es muy loco, porque los guardias creyeron que Jesús había resucitado. La respuesta es que sí. Ellos vieron el ángel, es como ellos tuvieron una experiencia sobrenatural en esa situación, pero cuando fue propuesta una cantidad de dinero increíble para ellos, ellos estaban como, pero... Y ellos tuvieron que tomar una decisión. Si ellos iban a vivir con base en el mensaje que era explícito delante de ellos, o si ellos iban a vivir con el que el mundo podría ofrecerles, que en este caso era una cantidad bastante grande de dinero.
¿Sabe qué es muy loco? Probablemente no solo los guardias creen en eso, sino los sacerdotes también. ¿Por qué? Porque si no los sacerdotes como, qué mentira, qué absurdo. Yo voy a denunciar a ustedes para el gobernador, sino que ellos estaban como, wow, cómo vamos no permitir que ese mensaje se esparza? Y también creyeron, pero prefirieron propagar una mentira. Que hasta el día de hoy los judíos no creen que Jesús, de hecho, resucitó. ¿Cuál es el principio que quiero traer acá en el segundo punto? Igual que a finales de Mateo 28 hay el vayan y hagan discípulos de todas las naciones, también del 11 adelante dice, vayan mentirosos de todas las naciones. Y esparzan una mentira de que Jesús de hecho no resucitó. Punto número 2, mucho más que decir la verdad. Mucho más que decir la verdad. O si tú quieres, vayan y hagan mentirosos de todas las naciones. Como tú quieras ahí. ¿Por qué es importante hablar sobre eso? No sé si notaron, hermanos, pero nuestra cultura latina, y me incluyo porque soy latino, ¿ven? Mira mi cara de Neymar aquí, ¿no? Ay, soy de Brasil. Pero nuestra cultura es bastante mentirosa, no sé si notaron eso. Creo que la cultura del mundo entero, pero acá yo siento, una vez estaba hablando con un hermano de Australia, y por algún motivo hay muchos latinos en Australia. Se bautizan muchos colombianos en Australia, muchos brasileños en Australia y muchos ecuatorianos en Australia y peruanos también. Y ese hermano estaba hablando como, qué chévere, tú eres de Colombia. Ay, sí, estoy en Colombia ahora. Wow, ellos son bastante agradadores, ¿no? Y esa como y yo, sí, son bastante agradadores. Pero ¿qué está por detrás de un corazón agradador? Porque mira la fama, ¿me entiendes? En vez de decir la verdad, yo prefiero no herirte. Entonces, mi bro, ¿a qué hora estás llegando? Uy, yo llego en 5 minutos. Estás saliendo de la casa ahora. Y puede parecer como, falta carácter. No, falta integridad. Eso es mentira por definición. En el mundo se miente por todo, por literal, cosas más estúpidas posibles. Y tú tienes 20 años de edad. ¿Cuántos años tú tienes? 24. Porque no sé, que como yo quiero tener 24, luego tengo 24. Y tú tienes 30. ¿Cuántos años tienes? 27. Porque es para abajo. Después de los 30 es para abajo, ¿no? Que tú haces. Y es tipo, pero por un costumbre que desde allá atrás, quizás nuestras madres y padres pedían, atiende el teléfono, dile que no estoy. Enseñábamos a nuestros hijos a mentir casualmente, como una mentira blanca, ¿cómo se dice? Una mentira piadosa, una mentirita. No existe mentirita, existe mentira y verdad. Existe honestidad y falta de justicia. Y aquí un punto número 2, hermanos, que es muy, muy, muy importante para nosotros. Es de hacer mentirosos a todas las naciones. Es que sí, el mundo fue evangelizado con esa mentira. Y la mentira alcanza todos los hogares acá. ¿Y por qué mentira es tan peligroso? Porque de cierta manera es un pecado que demanda mentira. Es como la base, como la raíz para varios otros pecados. Si uno va a robar dentro de la empresa, ¿qué necesita? Mentira. Si uno va a copiar un examen en la universidad, ¿qué necesita? Mentira. Si uno va a traicionar a la esposa, ¿qué necesita? Mentira. ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo está? Ay, todo bien. Y puede ser que todo bien, pero si no está todo bien, ¿por qué hablar que está todo bien? ¿Tú quieres agradarme a mí? Pero nunca vamos a agradar uno al otro cuando estamos mintiendo. En realidad queremos agradar a nosotros mismos cuando nosotros estamos mintiendo. Por la gracia de Dios y por mucha oración, Dios lidió con varias personas que se decían discípulos de Jesús, pero que vivían mentiras estos últimos meses, que están frescos en nuestra memoria. Imagina que, no sé una otra mejor palabra para eso, pero que desgracia. Vivir una vida en que tú tienes que estar midiendo las mentiras que tú hablaste para poder que no te atrapen, porque si no, tú tienes que recordar, pero ¿qué dije acá? No sé, es verdad. Yo me acuerdo, hermanos, cuando llegamos a Lima, Perú, el año 2019, para iniciar el reino de Dios allá, estábamos muy contentos y en ese año fue bautizado como unas 20 personas. Y de esas 20 personas, creo que unas 17 cayeron de la fe por mentira. Y yo me quedé así como, wow, pero cosas así, nada que ver. ¿Sabe cuando tú compartes la fe? Es como, bro, ¿cómo estás? Amigo, un gusto, mi nombre es Danilo, ¿tú estudias acá también? Y la persona, sí, no estudiaba ahí. ¿Me entiendes? Es tipo, no, yo no estudiar la Biblia contigo si tú no estudias acá. Estoy rompiendo el hielo para la conversa nomás.
Pero avanzar con eso, porque estudia acá, los estudios bíblicos, wow, y te amamos con el amor del Señor, y fue bautizado, y después de las charlas bíblicas, para fingir que estudiaba, él se metía en las clases, que ni estudiaba en ese lugar, pero para mantener, y yo me quedo pensando, ¿para mantener qué? Una apariencia que pues, no tienes que estudiar ahí para ser discípulo. Pero si hay mentira en tu corazón, ¿no? Yo quiero preguntar, ¿cuál es tu plan genial de pensar que Dios no va a traer la luz de eso? Tenemos que amar la justicia, hermanos, y odiar la maldad. ¿Sabe por qué es difícil ayudar a un mentiroso? Porque él no quiere ser ayudado. Al fin del día no quiere ser ayudado. Porque si miente con una cosa, va a mentir con 20 cosas. ¿Y cuántos hogares ya fueron destrozados por mentira? ¿Cuántas familias fueron destrozadas por mentira? Algo muy en serio, hermanos, de verdad, yo no sé cómo hablar de otra manera. Si uno pregunta, ¿te indigna a ti cuando un discípulo miente? Yo creo que es una pregunta equivocada, porque no existe tal cosa como un discípulo que miente. Porque si alguien que cree ser un discípulo miente, por definición, no es discípulo. En Juan capítulo 8 menciona que el padre de la mentira, el idioma de Satanás, el padre de la mentira es Satanás y es el idioma que él habla casualmente. Y antes de ser discípulos acá, todo el mundo era bilingüe. Sabíamos hablar español y mentira. Y cuando entramos en el reino de Dios, tenemos que solo hablar un idioma. O otros, ¿no? Si es inglés, español, esas cosas, ¿no? Pero dejar mentira absolutamente. Yo te ruego, no sé cómo mejor hablar eso, pero te ruego que si hay algo que tú necesitas lidiar de verdad en tu corazón, tú puedes lidiar eso. Y que parta de ti, que tú no dependas de la creatividad de Dios muy creativa, de verdad, de traer a través de otras personas pecados tuyos. Queremos construir el reino de Dios acá en este país, hermanos. Y para eso solo va a ser posible con personas que aman a Dios y no son perfectas, para nada son perfectas. Yo no soy perfecto, pregunta para mi esposa, que tampoco es perfecta. Pero podemos ayudarnos con las escrituras si somos honestos. ¿Sabe que la mayoría de los religiosos que se dicen cristianos, pero tienen sus hogares completamente destrozados? Hogares llenos de peleas, hogares llenos de mentiras, hogares llenos de valores que no son los de Dios, pero a cada domingo están ahí con la Biblia abajo del brazo, cantando para Dios, y ni llega a la casa, en el carro ya están peleando. ¿Por qué? Porque falta integridad de corazón. Yo quiero hablar también, si tú nos visitas, bienvenido. Pero queremos llevar a serio el cristianismo acá también. Y llevar en serio no es que alguien es mejor, nadie es mejor acá. Nadie. Todo el mundo es pecador. Todo el mundo peca todos los días, como vimos en 1 de Juan. Pero todo el mundo que está aquí quiere vivir de verdad en la luz. Y quiero invitarnos porque es la mejor vida de todas, hermanos. La mejor vida de todas que uno puede tener es una vida en que tú te acuestas en la alfombra, no sé cómo se dice, en la almohada, la alfombra, no, no hagas eso. Tú te acuestas en la almohada y tú estás en paz con Dios. No porque eres perfecto, sino que tú estás buscando y lidiando con Dios todas las vainas de tu vida. Pero cuando no es así, tenemos que estar pensando, estamos estresados. Te invito a tener esa vida de abundancia, que no es de vayan y hagan mentirosos todas las naciones, sino discípulos de todas las naciones. Me inspira mucho. Yo pedí permiso para la vida de Brian, que está entre nosotros acá. Pero Brian, usted está el testimonio de Brian, es que para mí es increíble, ¿no? Bueno, ni voy a hablar, no, voy a hablar. Sí. Pero Brian el año pasado, él, después de escuchar tantas prédicas, él dijo, ¿sabes qué? Steven, yo quiero ser discípulo de verdad. He vivido una vida doble dentro de la iglesia. Y alguien así, que toma valentía poder hacer algo así, alguien así puede ser ayudado. Tanto que Brian retomó los estudios bíblicos, fue bautizado de verdad y puede servir a Dios con dicha y alegría. Y Dios bendice tanto este corazón que su mamá pudo ser bautizada por causa de eso también. Si queremos de verdad alcanzar nuestras familias, tenemos que amar lo que Dios valora, que es justicia e integridad. Punto número 3, rápidamente. Punto número 3. Vamos a regresar aquí a Mateo capítulo 28.
¿Están conmigo, hermanos? Vamos a leer acá en versículo 16. El tercer punto es mucho más que un mandato. ¿Estamos ahí? Mateo 28, 16. La palabra de Dios dice así. Los 11 discípulos, ¿por qué 11? Porque Judas ya se fue, ¿no? Ahí. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Ahora, imagina la alegría de esas personas cuando vieron a Jesús. Esos hombres fueron entrenados por Jesús durante 3 años increíbles, tiempo completo con Jesús. Y cuando ellos vieron a Jesús, versículo 17, lo adoraron. Pero algunos, ¿qué? Mira, tú puedes ver Jesús delante tuyo, como ellos acá. Y aún ahí tener reservas y dudas en el corazón. Y lo que me encanta es que no dice si algunos dudaron y Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, amén, algunos están dudando, vamos a hacer más estudios bíblicos para poder ayudar su falta de fe. Y después, con el tiempo, ustedes van a madurar y eventualmente después de unos años van a poder ser discípulos que van a ayudar a otras. No dice eso. Incluso para las personas que estaban dudando, otros estaban como, wow, qué locura, Jesús estaba acá y otros. ¿Será que era Jesús? ¿De verdad? Y Jesús a todos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que se ha mandado a ustedes y una promesa increíble final. Él les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. ¿Sabe cuál es el método de Jesús para alcanzar a todo el mundo? Que discípulos puedan hacer más discípulos de Jesús. Pero también, ¿sabe cuál es el método de Jesús para ayudar discípulos que están débiles y dudosos? Porque a veces podemos estar ahí y todo bien estar débil, todo bien no quedarse ahí, pero mejor, todo bien estar débil, pero no todo bien quedarse ahí. Pero ¿cómo Jesús ayuda a un discípulo que está débil y dudando? Vaya y haga discípulos de todas las naciones. Porque cuando tú pones esa gorra de evangelismo, esos calzados del evangelismo que menciona en Efesios capítulo 6, para poder ayudar a otras personas, tú ves que tus problemas no son tan grandes así. Y que hay personas que tienen unos problemas más difíciles que el tuyo. Y de que la dificultad de la vida más increíble no es porque tu profesor no es tan didáctico, sino hay que hay gente que tiene cáncer. Hay madres que son solteras y que igual tienen que vivir como discípulos de Jesús. Y cuando tú te das cuenta como, wow, Dios, yo soy muy bendecido. Perdón de mi, no sé, victimización aquí en esa situación. ¿Sabe cuando tú estudias la Biblia con alguien y su vida es de verdad difícil? Y tú piensas, wow, Dios, ayúdala. Ayuda a esa persona. Pero ahí tú comparas con los temas de tu vida, es como, wow, Dios, yo soy muy bendecido por ti. Estar en la misión no solo salva a otras personas, sino que nos salva a nosotros. La palabra de Dios en Hebreos 4 menciona que es una espada de doble filo, que corta tanto para allá, pero corta para acá también. Y cuando tú predicas, prioriza el reino de Dios en primer lugar, es como, uy, prioriza el reino de Dios en primer lugar. Debe ser íntegro y puro delante de Dios. Uy, debo ser íntegro. Eso nos salva a nosotros. Estás débil hoy, ¿sabes qué? Amén. Hay solución para ti. ¿Cómo? No es muchos tiempos de sesión de terapia espiritual o incluso mentoría psicológica o cualquier otra cosa. Es, entiende que tienes una misión en esta vida. Ayudar a otras personas. Y tú puedes recibir ayuda espiritual también. Pero lo que más quiero recalcar acá, hermanos, es esa misión increíble que Dios nos dio. Tengo 1 minuto y 30 segundos para terminar. Si Steven me da más minutos. No. La gran comisión no se trata de decir, amén, me toca evangelizar. Si yo pienso de esa manera y continúo pensando así, eventualmente me caigo de la fe. Porque no toca amar a Jesús y no toca evangelizar. Si es un mandato, pero no me toca amar a mi esposa, porque si yo pienso de esa manera, ¿por qué me casé? ¿Me entiendes? Tipo, me toca ser fiel. Tenemos que ver la dicha y el tamaño del honor que Dios nos encargó por detrás de eso, hermanos. Quiero terminar con Nehemías, capítulo 1. ¿Están conmigo? Nehemías, capítulo 1. Hacía tiempo que no visitaba acá, entonces hay muchas cosas que hablar. Nehemías capítulo 1. ¿Ya leyeron la historia de Nehemías? Qué bueno. Nehemías
era el copero del rey, ¿se acuerdan? Alguien que tenía una responsabilidad increíble de confianza del rey del imperio más poderoso de la tierra en este entonces, del imperio persa. Y este hombre que era israelita, cuando él escucha un reporte de cómo estaba la situación allá en Israel, él no solamente dice como, amén, hay que alguien hacer eso. Vamos a ver la reacción de Nehemías cuando él escucha el reporte de cómo estaban las cosas. Versículo 1. Entonces ahí dice así, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleo del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con los hombres de Judá. Entonces les pregunté sobre el resto de los judíos que habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue como derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar eso, me senté a llorar. Hice duelo por unos días, ayuné y oré al Dios del cielo y le dije, Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumple el pacto, eres fiel con los que te aman y obedece tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ore en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos, decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuche nuestra oración, que somos tus siervos y nos complacemos en orar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Cuando Nehemías escucha el reporte de cómo estaba la situación en Jerusalén, eso es post-exilio, ya habían comenzado a la reconstrucción del templo, pero las murallas de Jerusalén, ¿cómo estaban? Completamente destrozadas. Y Nehemías no está como, amén, voy a orar bastante sobre eso. Y tampoco está como, ¿y qué pasó con el dinero que ya fue enviado por esos israelitas que fueron enviados para allá para reconstruir? No estaba indignado con una falta de obra o labor de otras personas, sino que su reacción fue como, wow. Y él llora de ver el estado de su nación. Le duele ver el estado de su nación. Y él se propone, él mismo, de asumir responsabilidad. Él dice, hemos pecado. ¿Sabes qué? Dios es justo lo que has hecho con nosotros. Pero él pide ayuda de Dios. Igual que tú prometiste disciplinarnos si éramos infieles, también prometiste restaurarnos si somos fieles contigo. Y mañana voy a hablar con el rey y es increíble porque Dios contesta su oración, tanto que Dios no solo permite que el rey le permita ir a Jerusalén, sino que lo patrocina ir a Jerusalén para poder reconstruir la muralla. Me encanta Nehemías, hermanos, porque él recibió una comisión de Dios, pero no directamente por Cristo delante de él. No de una manera sobrenatural como Moisés, que fue llamado, tuvo una comisión también, pero de una manera sobrenatural por la zarza ardiente. Y él tuvo que luchar con eso, pero él fue. O Pablo mismo, que Jesús le aparece una visión y le llama a una gran comisión también en su vida. Pero ambos fueron llamados de manera sobrenatural. Dios hablando directamente con ellos. Pero en Nehemías, por un reporte, por abrir los ojos de cómo estaba su nación. ¿Te importa ver el estado espiritual de Ecuador? ¿O le duele más a Steven que a un ecuatoriano? Son preguntas importantes que tenemos que hacer. ¿Me entiendes? ¿Cómo se aplica a nosotros? Las murallas del cristianismo actualmente, hermanos, están completamente destrozadas. ¿Qué significa ser un cristiano versus un no cristiano? Es igual. Están las mismas chicas, las mismas bebedera y tomar después de la universidad. Pero es cristiano, está el domingo allá. Tú ves dentro de las familias las mismas peleas, no hay una división. Y hay de los que tratan de construir una división de eso es ser discípulo y eso no es ser discípulo. Pero
es necesario reconstruir las murallas del cristianismo actualmente. Y eso solo va a ser posible, hermanos, cuando no solo uno o dos o algunos de nosotros, sino todos nosotros lloramos por el estado de nuestra nación. Y no solo lloramos de autopiedad, sino como Dios, ayúdame. Porque hay mucho que hacer. Piensa en tu familia. Yo pienso en mi familia. Yo quiero que Manu, mi hijita, crezca en el reino de Dios fuerte para Dios. En un reino de Dios que la va a ayudar a amar a Dios sobre todas las cosas. Amar sobre mí o sobre Carlos, sobre cualquier otra cosa también. Pero para eso yo no solo tengo que tener buenas vibras o fe de que eso va a pasar. Yo quiero vivir la gran comisión, no porque me toca, sino porque yo quiero. Y yo quiero incrustar ese tamaño, el honor de eso que Dios confió a cada uno de nosotros. De manera muy práctica, quiero inspirarte esta semana a abrir tu boca y poder proclamar Jesucristo para otras personas. Y no es Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, porque Jesús no hacía eso en esa época. Y Jesús les amaba. Porque aquí estamos llamando de evangelismo. Es, mira, eso que Cristo ha hecho en mi vida, vamos a estudiar la Biblia también. Nos sorprenderíamos, hermanos, de poder llegar al 31 de diciembre de este año y mirar hacia atrás y pensar como, wow, esa prédica me ayudó porque yo entendí el tamaño del honor que Dios me confió. Y mira, ahora tengo mejores 2 amigos en el reino. Y cada uno de nosotros puede alcanzar ese mejor amigo o la mejor amiga esos próximos meses. Pero si entendemos el tamaño de este honor. Y las últimas palabras de Jesús, de la promesa, es que si vivimos la gran comisión, Él dice, yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Yo quiero que Cristo esté conmigo, pero hay una condición grande ahí, que puede estar viviendo la gran comisión. Lo que más queremos al fin del día, hermanos, es que Dios esté con nosotros. Yo me quedo imaginando a mi hija, ahora Manuela, siempre las analogías son todo con Manuela ahora, ¿no? Yo tengo un piano en la casa y cuando ella hace algo que es nuevo para ella me mira, tipo, papá, ¿tú has visto lo que yo hice aquí ahora? Ella quiere que tu presencia ahí cerca de ella. Lo que nosotros queremos, hermanos, es que Dios esté con nosotros. Y eso es garantizado de parte de Jesús sobre toda tu familia. Pero con nosotros primero, no porque nos toca, sino porque amamos, vivimos la gran comisión. Es increíble ver lo que Dios está haciendo, hermanos, aquí en la iglesia de Quito. Es increíble ver lo que Dios está haciendo en el movimiento también. Esta misma semana está siendo enviado el grupo para Asunción, Paraguay, amén, que fueron justiciados también unos partidos atrás, amén. Pero ellos están siendo enviados para allá. Esta semana está siendo el servicio inaugural de Roma, Italia, para la gloria de Dios también. Esperanza por unos italianos que ni entraron en la Copa este año ahí también, ¿no? Pero para discípulos de Jesús. Pero tenemos que soñar con Guayaquil, hermanos. Tenemos que soñar con Cuenca. Tenemos que soñar con tantas otras ciudades que están necesitadas de discípulos que lloran y viven no apenas la gran comisión, sino el capítulo entero de Mateo 28. Para Dios es la gloria. Amén.